Buenos días, soy Roberto Carreras y trabajo en una compañía que se llama Muwom, que creamos hace no mucho tiempo, en torno al año 2010. Están aquí muchos compañeros, está mi socio Carlos Jean también. Nos dedicamos a trabajar en el mundo de los contenidos para marcas a través de la música, nos dedicamos a innovar también en el mundo de la música, nos dedicamos a hacer iniciativas diferentes, siempre tratando de utilizar como hilo conductor la música, pero para mí hay algo muy importante que es sobre todo como la tecnología, no en cuanto a dispositivo en sí, sino a cómo la tecnología ha impactado tanto en el mundo de la música, en el mundo de la publicidad y sobre todo cómo significa una nueva filosofía a la hora de trabajar, ¿no? A la hora de gestionar una compañía, a la hora de modificar sectores. Y en este sentido, hoy en día se habla mucho del sharing economy, ¿no? Como la economía del intercambio. De eso os quiero hablar un poco, pero como yo tampoco soy un especialista máximo en ello, sí que os voy a compartir un par de historias y 4 puntos que creo que son esenciales a la hora de que tengamos esa filosofía para hacer negocios o a la hora que tengamos esa filosofía para movernos en un coche en BlaBlaCar, ¿no? Para movernos en un apartamento en Airbnb. Pero antes os quería contar una historia y os la voy a leer porque os la quiero leer directamente. No es mía, pero os la leo literal, ¿vale? Me acuerdo de aquella antiquísima historia de la araña que quería guardar el conocimiento y la sabiduría de la humanidad en un frasco. Cada cosa inteligente que leía o descubría la susurraba en el envase de vidrio y lo tapaba corriendo. Ella misma lo había construido. Ella misma no quería nunca que ningún conocimiento se le escapase de ese frasco. Cuando la araña creyó que el frasco estaba completamente lleno, subió a guardarlo en una cueva que ella misma había construido en lo alto de un árbol gigante. Preservar el saber para la eternidad, a salvo de cualquier amenaza, ¿no? O distorsión. Así se ató el frasco a la cintura y trató de trepar, como tantas veces lo había hecho, hasta la punta del árbol. Pero esta vez era imposible. Evidentemente, el tamaño del frasco impedía a la araña la escalada. Una hormiga chiquitita que pasaba por allí y a la que la araña despreciaba un poco, ¿no? Por considerarla un tanto ignorante, le dijo: si quieres subir, será mejor que te ates el frasco sobre la espalda y no sobre el vientre. La araña se dio cuenta de que aun después de haber cultivado la sabiduría durante casi toda su existencia, le faltaba lo más simple, el conocimiento que le podía aportar la experiencia de lo vivido, ¿no? La araña, que era un poco necia pero no tanto, se dio cuenta de que para obtener el saber de las cosas simples debía empezar a escuchar lo que otros, que quizás habían leído menos pero habían vivido más, sabían, podían y querían enseñarle. En el final del cuento, la araña rompió el frasco, diciendo que era mejor que la sabiduría quedase libre, al alcance de todos, especialmente de aquellos que estuviesen dispuestos a aprender. Es un cuento muy interesante. Es un cuento muy bonito, es de Jorge Bucay, y yo creo que representa muy bien lo que significa Internet, ¿no? Internet nos ha dado a todos la posibilidad de compartir aquello que sabemos, aquello que nos gusta, la posibilidad de expresar a todos realmente el conocimiento, de absorber, de crecer. Se habla también de la educación invisible, ¿no? Al final, cómo chavales aprenden a programar y desarrollan aplicaciones diferentes con 8 o 9 años, cómo está transformando todo y, como os decía, cómo está transformando todos los sectores. Yo creo que el sharing economy al final no viene a ser otra cosa que trascender de la filosofía de lo que significa Internet a cómo potenciamos algo que es innato al ser humano. Os voy a hablar de 4 ideas que creo que tienen el peso y soportan lo que significa esta economía del compartir. Yo creo que sobre todo se trata del ser humano, ¿no? Todos, desde la cueva, a lo largo de la historia, la humanidad ha crecido gracias a que ha colaborado entre ella, a que generación tras generación ha sido capaz de creer. Es algo innato al ser humano. Colaborar, compartir, ¿no?
Eso es lo que nos ha hecho diferentes de muchos animales, lo que nos ha hecho diferentes y lo que nos ha hecho crecer y llegar a donde estamos. Eso es fundamental. Y este principio es importantísimo. Pero este principio se potencia mucho más. Esta colaboración innata al ser humano se potencia gracias a la tecnología. Hoy en día la tecnología nos permite compartir, nos permite llegar a mucha más gente de la que antes podíamos llegar y estaba en nuestro entorno, ¿no? Yo soy de Cuenca y cada vez que viajo vivo en un mundo en el que Internet es todo, utilizo Internet para todo y cada vez que viajo los 168 kilómetros que hay de aquí a Cuenca parece que viajo en el tiempo. Porque muchas veces cuando llego allí nadie utiliza esa aplicación tan molona que te acabas de bajar, nadie habla de Internet, están disfrutando. Y cuando me voy de Cuenca al pueblito donde mis padres tienen una casa que no hay ni bar, ahí se acabó todo, ¿no? Ya casi ni se ve la tele, o todavía que sigue sin verse la tele. Y la gente cuando la gallina pone un huevo se lo comparte al resto de vecinos, y la gente cuando tiene patatas se las comparte al resto de vecinos. Y comparten las emociones y comparten los sentimientos que al final les da formar parte de una comunidad que está fijada en raíces que van mucho más allá de la tecnología, ¿no? en el ser humano. Pero creo que es importantísimo tener siempre, sobre todo en las industrias culturales, que creo que hay mucho por hacer, está todo por hacer, esa filosofía de la tecnología a la hora de trabajar y a la hora de desarrollar proyectos. Y no solo porque yo lo diga o lo opine, sino porque también ahora salen ayudas del Ministerio de Cultura, ¿no? Que responden a una directriz de la Comisión Europea por la que las industrias culturales y creativas que generan una cantidad del PIB muy importante de la Unión Europea van a potenciar sobre todo esa parte digital, el desarrollo de proyectos tecnológicos. No van a dar ayudas para que te hagas una obra de teatro como toda la vida, van a dar ayudas para que llegues a la gente de otra manera a través de Internet. Es que es muy importante que tengamos Internet metido en la cabeza siempre como una filosofía. Yo entiendo que hay 5 hitos fundamentales en el mundo de la tecnología y que impactan a todos los negocios y que debéis asimilar e interiorizar muy bien, que son la digitalización absolutamente de todo lo que nos rodea, ¿no? Toda la música hoy en día, en nuestro caso, escuchamos más música que nunca en la historia, accedemos a más música que nunca en la historia. Y ayer hablábamos, ¿no, Carlos, en una reunión, si al final eso nos ha hecho perder el valor de la música, eso y otras tantas cosas, muchas más, ¿no? Pero bueno, es una realidad con la que no podemos luchar. Otro concepto importante en la tecnología es la desintermediación, cómo tú desde casa o desde tu blog puedes llegar a cualquier parte del mundo, o cómo tú puedes llegar a poner tu apartamento en Airbnb directamente sin tener que pasar por un Booking o por cualquier otra plataforma y llegar directamente a la gente que va a ir a tu casa y hablar con ella y confiar en ella, un concepto muy importante. El tema de la globalización, evidentemente, el tema de la ubicuidad en el consumo. ¿Qué significa? Que ya no solo consumimos Internet o el acceso a Internet no lo hacemos solamente desde un dispositivo PC o estático, sino que vamos permanentemente conectados a través del móvil, que nos metemos ya en el coche y el coche se conecta también a Internet, que todo está permanentemente conectado y consumimos ese contenido y estamos permanentemente en contacto con ese Internet que no es otra cosa, yo siempre lo digo, que una extensión de tu vida, porque al final en Internet compras, en Internet hablas con amigos, en Internet te comunicas, en Internet vas al banco, en Internet lo haces todo, no es un medio, es una realidad que forma parte de tu vida. Y por supuesto también, vaya colores que he elegido, ¿no? La facilidad de la cooperación, en realidad. Como es muy fácil, y esto es un elemento importantísimo, cooperar a través de Internet con gente que tiene los mismos intereses que tú. Bueno, al final Paco lo ha dicho, ¿no? Y Paco es un exponente de la cooperación, como gracias a la red y a una plataforma como Change.org puedes organizarte para solicitar algo, ¿no? Estos hitos creo que son muy importantes. Después, creo que también Internet, y en cualquiera de vuestros casos a lo que os dediquéis y demás, ha transformado realmente la manera y los modelos de negocio, la manera en la que hacemos empresas y los modelos de negocio. Ha cambiado totalmente la capacidad que tenemos o el modelo de distribución, ¿no? Antes un artista tenía que ir a una discográfica para poder editar un disco. Hoy en día puede hacerlo desde casa a través de miles de plataformas que te permiten directamente distribuir tu música, o cualquiera puede hacerlo así, ¿no? Sobre todo hay una importante rotura en la barrera de entrada, ¿no? Antes, y viene en línea con lo que os decía ahora, cualquiera podemos acceder a lo que queramos prácticamente, y al final se abren nuevos modelos de participación entre la gente y demás. Change.org, que lo tenéis reciente, es uno de ellos.
que creo también importante, ¿no? Que surgen, y imagino que también el anterior ponente nos habrá hablado de esa parte abierta, colaborativa, ¿no? Todo lo open, todo lo crowd, toda esa colaboración que te da la posibilidad de utilizar Internet. Y no solo eso, ¿no? Sino que al final tenéis que interiorizarlo como algo fundamental a la hora de hacer trabajo, a la hora de pensar, a la hora de hacer todo lo que hagáis. Hay un libro muy bonito que se llama Conectados, que habla de las redes sociales humanas en general, ¿vale? Y que tiene una frase muy bonita también. Las redes sociales son creativas y lo que crean no pertenece a ningún individuo y lo comparten todos sus miembros. Una red social es como un bosque comunal. Todos nos beneficiamos de él, pero todos tenemos que asegurarnos de que siga estando sano y productivo. Eso es fundamental. A mí personalmente, y os cuento una historia, mi Internet me ha dado mucho. Yo había trabajado siempre en empresas de tecnología y en el año 2008, aburrido en Orange, decidí dejarlo, justo cuando empezaba a despertar la crisis, pero bueno. Y me abrí un blog que se llama robertocarreras.es. Empecé a hablar de todo el fenómeno de Internet y cómo se utilizaba desde el punto de vista empresarial. Y ese blog era mi trabajo. Me fui a Cuenca otra vez y dije, bueno, me quedo aquí hasta que tenga la oportunidad de volver a Madrid. Ese blog empezó a ser muy leído y me llamaron de la Universidad Antonio de Nebrija para dar una clase sobre economía digital, gracias al blog. Me vine a Madrid, no me pagaban mucho, pero bueno, ya podía soportar estar aquí. Y empecé a colaborar con mucha gente, gratis, a colaborar con empresas, con amigos, a ir a todo tipo de eventos. Y acabé un par de años más tarde trabajando con Iberdrola, con BBVA, con Telefónica, con Inditex, con empresas muy grandes, haciendo lo que, bueno, había desarrollado en otras más chiquititas, como ya.com u otras, pero que tenían la filosofía del cambio aquí. O sea que creo que es fundamental dar en Internet para recibir. Y al final esto es parte de esa filosofía, ¿no? Dar para recibir, siempre. Y sobre todo todo va relacionado con el compartir, ¿no? Es innato del ser humano, es potenciado por la tecnología y todo está relacionado con el compartir. Pero con compartir no un post de un blog o un enlace en Twitter. El share es esa palabra inglesa que al final aquí la confundimos también como muchas otras, ¿no? Share, de share, eso es, un share de Facebook, un share de Twitter. Pero en este caso hablamos de un concepto más amplio, ¿no? De ese intercambio. Entonces me he traído como 3 definiciones de la RAE de 3 conceptos que creo que son fundamentales en este concepto de la economía del intercambio. El primero, evidentemente, es el compartir. Pero bueno, al final es repartir, dividir, distribuir algo en partes, participar en algo. Creo que ese concepto, ¿no?, nos interesa más de cara a ese concepto de la economía del intercambio. Participas de algo. Participas de un movimiento. Luismi es uno de los fenómenos del crowdsourcing. Del crowdfunding, vas a presentar el estudio de crowdfunding, atentos al programa porque ha hecho un estudio de crowdfunding muy bueno. Y eso, participas de un negocio, participas de un videoclip de un artista, participas, ¿no?, de algo, es fundamental ese compartir. Después, otro concepto que creo que es clave también es el concepto del intercambio, ¿no? Dicho de 2 o más personas o entidades, cambiar entre sí ideas, informes, bueno, puede estar un poco obsoleto, ¿no?, pero en realidad a eso nos referimos. Intercambias tu casa a través de Airbnb con alguien que quiere viajar. Intercambias tu sofá, el couchsurfing, lo conocéis también, por a alguien que quiere viajar. En este sentido, se genera un concepto también que creo que es la cuarta pata importante, que es el de la confianza, ¿no? El de la confianza, la veracidad, la honestidad de alguien a la hora de tener, ¿no? Yo no me fío de nadie que vaya a venir a casa, ¿no?, a dormir en el sofá, a priori. Pero bueno, sí, esa plataforma me da unas validaciones de otra gente que ha vivido con esa persona, ¿no? Entonces, al final, esa confianza es lo que realmente es importante. Vale. Y finalmente, como tercer concepto, como tercera definición según la RAE, yo creo que sobre todo colaborar, que ya es lo que os he dicho, que para mí es vital, ¿no? Luego subiremos la presentación para que la tengáis, ¿vale? Entonces, al final me quedo con 2 conceptos en esta filosofía del sharing economy, ¿no? Sobre todo compartir e intercambiar.
Son las dos bases fundamentales que podéis aplicar a cualquier negocio, ¿no? Al final, en esta exploración vamos a aterrizar un poco más. ¿A qué nos referimos, no? Nos referimos a varias cosas que hacemos cada día que están siendo transformadas por la gente en la medida en la que se hacen nuevos negocios, ¿no? El tema de hospitality, es decir, lo que os decía ahora, ¿no? El acoger a alguien en casa, etcétera, donde tenéis plataformas como Couchsurfing, Airbnb, etcétera, ¿no? Hay millones. Otra pata sería, y la que está creciendo mucho, ¿no? El automóvil, el transporte, el intercambio como medio de transporte, BlaBlaCar, Uber, ¿no? Todo esto suena bastante y lo conocéis. Es otra de las patas donde el sharing economy se está metiendo para transformar. Otra, los bienes de consumo, ¿no? También, con plataformas como Neighborhoods, Snap, Geods, tenéis millones, pero quiero que os quede como una visión general, ¿vale? Para que podáis investigar luego. Por supuesto, los medios y el entretenimiento también. Hay gente que Spotify lo mete dentro de esta economía, pero yo entiendo que no. Creo que a lo mejor sí podría ser el peer-to-peer, ¿no? Donde unos dan, otros descargan, puede ser un concepto, pero tampoco se trabaja desde este punto de vista. Pero sí que tenéis historias como Airbeats, SoundCloud, puede ser, ¿no? Una de ellas, Wix, etc. ¿Qué más sectores? El trabajo. El trabajo es uno de ellos, ¿no? ¿Conocéis TaxRabbit? Esa empresa donde a lo mejor alguien, bueno, y hay gente, un tío especialista en montar muebles de IKEA que vive de eso. Yo quiero, compro muebles de IKEA, digo, he comprado esto y tal, y gente me hace ofertas para montarlos. Hay gente que gana mucho dinero haciendo eso. O tareas, recados, a los que no te da tiempo a hacer y la gente los hace por ti. En ocasiones se intercambian tiempo, en ocasiones se intercambian dinero. ¿Vale? ¿Qué más? El do-it-yourself business, ¿no? Al final también es muy importante. Y fijaos, eBay aquí lo que ha hecho también. Hay mucha gente que no tiene tienda física y solo vende a través de eBay productos que importa o lo que sea, pero tienen sus espacios en eBay, ¿no? Etsy o muchos otros. ¿Vale? Vale. Servicios. Servicios un montón. Servicios profesionales, servicios personales, en esa línea de lo que os decía antes también, ¿vale? Espacio, espacios de trabajo, coworking, ¿no? O intercambio de espacios. Nosotros trabajamos con una agencia de comunicación y a la que le intercambiamos parte de nuestra oficina por trabajo, ¿no? Entonces, esa es la filosofía. Vale. O dinero, crowdfunding. O préstamos interpersonales, como hay muchas plataformas que están surgiendo también, ¿vale? Y aquí es lo que creo que corre más de vuestra parte, ¿no? En el tema de las industrias culturales hay mucho por hacer, porque hay muy poco en este sentido. Pero aprovechemos el fenómeno que está en auge, aprovechemos el fenómeno que está creciendo para beneficiarnos de cara a nuestro negocio. Y sobre todo, centraros en lo que os decía antes, ese mercado digital único europeo que se va a abrir, esa libertad de crecimiento que tienen las industrias culturales para poder desarrollar proyectos digitales y tecnológicos, que yo entiendo que realmente son el futuro y lo que nos tenemos que centrar. Y no el futuro, sino el presente. Así que a compartir. Y os digo, este fenómeno está en auge y está creciendo muchísimo, ¿vale? Y tenéis noticias todos los días en los medios y tenéis simplemente como esta plataforma, ¿vale? Que se llama Crowd Companies. Es muy interesante, crowdcompanies.com. Meteros ahí porque salen muchas iniciativas que están haciendo compañías. Y te dice, sin más, ¿no? Por ejemplo, un día en la economía del intercambio. Datos. Cada día, 157.143 trayectos a través de Uber solamente. Voy a leerlo aquí, que tampoco se lee bien. Vale, Airbnb. Bueno, como no lo leo, os lo descargáis, ¿vale? Está en crowdcompanies.com. Y sobre todo es lo que os decía. Es sobre todo el último elemento, esa confianza, ¿no? Están surgiendo ahora cada vez más herramientas que lo que te hacen es
coger todos tus perfiles estos en Airbnb y demás y dotarte de un trust, ¿no? Que ya no es el que tengas muchos followers o no, sino el que tú seas quien dices ser, quien se comporta como dice comportarse y quien tiene una credibilidad, una fiabilidad a la hora de utilizar cualquiera de estos servicios. ¿De quién me puedo yo fiar? ¿En quién puedo confiar? Porque no tengo la cercanía del pueblito. Igual soy alguien de Madrid y viene alguien de Nueva York a mi casa. Estos sistemas sirven para que yo confíe en esa gente, ¿no? Al final está creciendo muchísimo eso también. Y al final todo lo que hacemos es por transparencia, por confianza. Compartes y generas confianza en la gente que te lee, ¿no? Eso es muy importante. Y para terminar, la otra historia que os quería contar. Porque yo creo que tampoco os podía decir mucho más en media hora, tampoco podíamos aterrizar mucho más en media hora, pero lo que sí que quiero es que esas cosas sean fundamentales. Es innato al ser humano, es potenciado por la tecnología, se trata de compartir y se trata de confianza, de generar confianza. No sé si, imagino que muchos le conoceréis, otros no. Viktor Frankl era un filósofo, era neurólogo, era de un montón de disciplinas, un genio. De Viena, judío. En 1940 los nazis le metieron en un campo de concentración. Murió toda su familia, su mujer, sus hijos, su padre, su hermana, o sea, su madre, toda excepto su hermana. Y él consiguió algo que creo que pocos o ninguno de los que pasasen por allí lo hubiese conseguido, que es: ya que me han eliminado mi libertad, hay algún tipo de libertad que no pueden eliminarme los nazis, ¿no? Que es mi libertad interior para elegir, la libertad que yo tengo para elegir entre lo que me sucede y me condiciona y el resultado que doy. Con lo cual él utilizó dos de las capacidades que dice que tenemos el ser humano y que nos hacen crecer por encima de todos: la proactividad para utilizar la memoria y la imaginación. Entonces él cada día se imaginaba, en el día que saliese de allí, dando las clases otra vez a sus chavales, dando charlas por universidades. Utilizó la imaginación no solo para ayudarse a sí mismo, sino para ayudar a otros de los presos o de los que estaban concentrados con él en ese campo. Y al final consiguió sobrevivir, incluso ayudó a los nazis a ser mejores personas. Y creo que investigarle, porque es muy interesante, pero creo que nos deja dos lecciones muy chulas y que podemos utilizar con todo esto que hemos visto antes, que es que la capacidad que tenemos de utilizar nuestra imaginación es lo que realmente nos hace diferentes. Y yo creo que es lo que tenemos que utilizar, porque al final las plataformas son las que son, para todos las mismas, y el uso que le das a ellas es lo que hace que al final sea diferente, destaques, confíe más en ti la gente. Así que yo creo que sobre todo eso es lo que debéis hacer. Y si queréis, no tengo mucho más que decir del tema. Si queremos establecer un diálogo sería fantástico, si hay tiempo, si no, ¿hay tiempo? Sí, hay tiempo. Si tenéis alguna pregunta. Ha quedado clarísimo, ¿no? Déjale el micro a Luismi. No, porque yo creo que... ¿Qué quieres, amigo? Muchas gracias. Nada, a ti. Por tus historias. Yo creo que tú sí tienes muy interiorizado y dedicas mucho tiempo a investigar el cómo realmente la gente está cambiando, ¿no? Y cómo la gente utiliza estas plataformas. Y es un apasionado de ese cambio. Para ti, por ejemplo, en esencia, ¿qué es esa economía del intercambio? Hay un punto al que llegamos todos al final, que tú también lo has comentado ahora, que es la confianza. Lo que nosotros estamos descubriendo es que está apareciendo una confianza de otra naturaleza, diferente a lo que estábamos acostumbrados. No sé si es nueva. Pienso que en la historia de la humanidad ya habrá habido momentos en que esta confianza de la que voy a hablar ahora ya existía, pero sí es nueva con respecto a lo que ha sido hace 20 años. Y es que cuando confiamos en extraños, paradójicamente lo que estamos haciendo es confiar más en nosotros. Y eso sí que es un mecanismo de empoderamiento, porque eso cambia, eso te cambia a ti. Entonces, desde esa semilla, la capacidad de imaginar
nuevas cosas, es más fácil porque estás empoderado. Pongo el ejemplo de siempre, cuando yo me meto en un coche de BlaBlaCar, en apariencia estoy confiando en unas estrellitas que aparecen, estoy confiando en apariencia, estoy confiando en el chofer, pero en realidad estoy confiando en mí al meterme en el coche de un extraño. Y esto creo que es lo que está haciendo clic, que cada vez somos más las personas que empezamos a confiar en nosotros mismos. Y entonces cuando personas que confían en sí mismos colaboran, intercambian, comparten, lo que crean ya nace desde otro lugar. Ya es colaborativo, ya es confiable. Y esta es la reflexión en la que yo estoy en este momento. Un aplauso, ¿eh? Reflexionemos. ¿Alguien más? Ahí. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la exposición. Totalmente de acuerdo con lo que comentaba tu compañero. Al final esta confianza y dentro de este modelo de economía colaborativa que estamos hablando afecta de una manera muy importante a uno de los grandes protagonistas, que son las marcas, ¿no? Es decir, las marcas están sufriendo un montón porque este modelo colaborativo realmente las está haciendo sufrir. De ahí, como salen las cifras cada vez de reconocimiento de marca, la propia afinidad, etc. ¿Cuál es tu punto de vista de cómo esto afecta a los diferentes sectores de branding, ¿no? Porque creo que es muy importante. Es decir, es como que la humanidad ya no quiere que le digan lo que pasa, lo quiere descubrir, lo quiere colaborar, lo quiere compartir, etc. Entonces, o lo quiere crear, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que al final cada vez son más las empresas que están haciendo cosas abriéndose a esta nueva realidad, ¿no? Porque sobre todo es que es el gran problema. Si nos dirigimos a los jóvenes que realmente son al final quienes tienen interiorizada realmente esta filosofía, tenemos que hacer ese tipo de acciones que a ellos les encajen en su forma de comportarse, en su forma de vivir o su forma de ser y de pensar, ¿no? Yo creo que leyendo para esto sí he visto muchas marcas que están haciendo cosas. De BMW está dejando hasta sus propios coches para que sean utilizados también en este tipo de plataformas. Yo creo que al final es muy fácil sumarse a ello, siempre y cuando realmente, como sucede con todo lo que hacen las marcas, sea de verdad y no para hacer una nota de prensa, ¿no? Que ese es el problema. Pero yo creo que sí, que hay mucho por hacer, igual que hay mucho por hacer en las industrias culturales, hay mucho por hacer en las marcas respecto a ello, y está creciendo y cada vez más, ¿no? Y de hecho esa plataforma que os decía antes, de Crowd Companies, tiene muchísimos ejemplos y es muy interesante. Ese es un tema que también... Sí, es un lugar estupendo para ver ejemplos de... Crowd Companies en realidad es como un punto de encuentro. Imagínate el Think Sauer, allí en San Francisco, donde hay startups y grandes compañías que hacen cosas. Entonces es un lugar, un observatorio interesantísimo para ver cómo grandes empresas están empezando a diseñar ya servicios y productos de clic colaborativo, pero en colaboración con otras empresas. O sea, ya no es que tengan dentro todo el conocimiento y ahora lanzan un producto, sino que se asocian a un ecosistema y crean cosas nuevas. Por ejemplo, a mí una de las que más me ha gustado, de lo que he visto allí, es una empresa que alquila furgonetas para mudanzas de toda la vida, un líder allí de Estados Unidos, que se le ha ocurrido la genial idea de, para renovar el parque de furgonetas, en vez de acudir al crédito del banco, como han hecho toda la vida, lo que hacen es, si una furgoneta vale, por ejemplo, $10.000, la parcelan en 10 pedacitos de 1.000 y dan la oportunidad a los clientes de invertir en la furgoneta. Entonces tú puedes comprar 1.000 euros de la furgoneta y esa furgoneta desde el minuto 1 ya te está dando un retorno, porque cuando la alquilan una parte del beneficio del alquiler va para ti. Y cuando tú quieres usar la furgoneta, pues te sale más barato, porque ya no eres un simple cliente, estás siendo ya un creador del negocio. Ese es un ejemplo, hay un montón. Y bueno, pues esto va a ir a más segurísimo. Es súper interesante, Crowd Companies. Si alguien quiere, el fundador va a venir a París este mes, el día 22 de mayo está en París en un congreso que hay de la economía colaborativa, y el fundador de Crowd Companies estará allí y bueno, pues se le puede conocer.
Os voy a dejar el contacto para cualquier cosa que necesitéis. Además, hoy estoy súper contento porque sí, de verdad, el blog este que os decía, que creé en el año 2005, bueno, yo había tenido, 2008, yo había tenido blogs desde el 2005, pero antes eran de tecnología, de Pool y tal. El primero que tuve con mi nombre fue en 2008. Pues ahora con el lío, todo el año pasado ya no escribí nada y entonces lo tenía ya abandonado, tan abandonado que me quitaron el dominio, porque como era un buen blog con un buen rank SEO, estaba muy bien posicionado, tiene un valor en Google, pues lo compró alguien de estos que se dedican a ello. Y ahora robertocarreras.es es una página en la que entras y tiene un montón de enlaces de estos que te llevan a diferentes sitios. Pero bueno, tenía el robertocarreras.com y al final yo creo que son cambios, no me apetece hablar tampoco de lo mismo que hablaba entonces. Así que como lo tenía todo el año pasado abandonado, hoy lo he vuelto a publicar, robertocarreras.com ya, y hablaré pues de lo que me interesa ahora, y ahí lo tendré, porque yo creo que al final es un ejercicio interesantísimo el tener un blog personal, porque te ayuda mucho a organizar toda la información o todo lo que haces cada día, ¿no? Yo antes de hecho lo utilizaba mucho como herramienta profesional, me dedicaba a algún tema, recopilaba toda la info y la trasladaba a través del blog, con lo cual era útil para otros, y eso siempre es bueno. Así que ahí lo tengo también, ahí me podéis contactar desde hoy. Y nuestra web, muwom.com, para que veáis, M-U-W-M, a lo que nos dedicamos. Aunque ahí es difícil verlo, pero tenéis algo de información. Y tanto nuestro usuario de Twitter y demás. Y sin más, al final yo poco más que deciros del tema, porque como os he dicho al principio, no es un tema que sea mi especialidad. Sí que tengo muchos amigos que lo trabajan y demás. Sí que es cierto que nosotros andamos detrás de poder aplicarlo en alguno de los proyectos que desarrollamos, pero creo que es un tema que está cambiando la realidad en la que las marcas se relacionan con los clientes, en las que nosotros nos relacionamos con otros iguales, y que es algo que tenemos que conocer y que utilizar, ya no solo como una forma interesada a la hora de ir de vacaciones más barato, sino como una forma interesada de hacer negocio de otra forma. Así que en vuestra imaginación está la capacidad de seguir haciendo esas cosas. Gracias.